La eternidad de Dios. Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios y el día de hoy vamos a hablar acerca de un atributo difícil de comprender, difícil de explicar. La eternidad de Dios es uno de esos atributos que se nos complica tan siquiera imaginarlo. Pero a pesar de que no vamos a hacer un estudio profundo de la eternidad de Dios, sí quiero que veamos los matices que implica la eternidad de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza de Dios en cuanto a la eternidad y también cómo se relaciona con su creación. Es difícil imaginar a un ser que no ha tenido un origen, que no ha tenido un principio, y también es difícil imaginar a un ser que nunca tendrá fin. Sin embargo, Dios es ese ser que no ha tenido ningún principio y no va a tener fin. Es difícil entonces imaginarnos a un ser que está fuera del tiempo, pero que de alguna manera se relaciona con sus seres, con su creación en el tiempo. Es algo muy difícil de comprender. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice explícitamente acerca de la eternidad de Dios y de esa manera vamos a tratar de ir viendo lo que implica cada texto que vamos a leer. El Salmo 90, versículo 1 y 2 dice esto: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Como vemos aquí, el salmista y particularmente el Salmo 90, al parecer Moisés es el que está hablando y está elevando una oración que quedó escrita en los Salmos. Vemos a Moisés describiendo a Dios como un ser que no tiene o que no lo encapsula las propiedades del tiempo. Él dice en el versículo 2 que antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Al parecer, el lenguaje de Moisés es insuficiente para hablar de la eternidad de Dios. Simplemente dice antes que los montes fueran engendrados, antes que viniera a la existencia el mundo, tú ya eras Dios. Sin embargo, resulta difícil concebir un tiempo, y valga la redundancia, porque cuando hablamos de la existencia del mundo, al parecer la física moderna, la física contemporánea, los estudiosos de la cosmología, los cosmólogos, los que estudian el origen del mundo, el origen del universo, en términos matemáticos y esas cosas, ¿no? Al parecer la evidencia nos dice que el mundo ha tenido un principio, ha tenido un origen, eh, surgió, el mundo surgió en un tiempo definido y los físicos, los científicos hacen aproximaciones acerca de cuándo se pudo haber originado el mundo. Pero la Biblia dice que antes de la existencia del mundo, antes que este mundo llegara a existir, Dios ya existía. Y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas en cuanto a comprender la naturaleza de la eternidad de Dios. Porque cuando se crea el mundo, se piensa que se creó el tiempo, se creó el espacio y se creó la materia. Tres cosas: tiempo, espacio y materia. Y cuando hablamos acerca del tiempo, se dice que en el primer minuto de existencia que pudiera haber en el mundo, Dios fue lo que causó ese primer minuto. Dios causó el tiempo, Dios formó el tiempo. Y ahora, después de haber creado el mundo, Dios se relaciona de alguna manera con su creación que para nosotros es difícil de concebir. ¿Cómo es Dios en su naturaleza? Dios puede, sabemos que Dios
sabe lo que ha pasado en el pasado, toda la historia de la humanidad, Dios la sabe. Dios sabe lo que está sucediendo actualmente, Dios sabe lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, todavía quedan muchas interrogantes, muchas preguntas sin contestar acerca de Dios ve todo como un solo momento o Dios ve una sucesión de momentos al igual que nosotros. Y aquí no voy a entrar de una manera muy profunda, pero déjenme decirles que esa falta de respuestas a todas nuestras preguntas hacen que nosotros digamos, wow, el ser, el Dios a quien nosotros adoramos, nuestras mentes inclusive son incapaces de concebir en su totalidad y por lo tanto la grandeza de Dios, la grandeza de la naturaleza de Dios nos hace quedar perplejos, nos hace adorarles, nos lleva a la adoración. Y otro texto en particular que habla acerca de la eternidad de Dios se encuentra en el Salmo 102, versículo 12, y dice esto: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Aquí vemos otro texto en particular que nos dice que Dios permanecerá para siempre. Dios siempre existirá. Ahora, aquí lo que podemos decir es que Dios ha creado al ser humano conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y de un modo también los seres humanos desde un punto de vista bíblico, sí tuvimos origen, sí tuvimos un inicio en el tiempo y el espacio. Pero los seres humanos, desde un punto de vista bíblico, no tendremos un fin. Vamos a seguir viviendo por la eternidad, ya sea en un lugar de felicidad o en un lugar de tormento. Eh, Hay algo que quiero mencionar aquí, y es que cuando los autores bíblicos utilizan las palabras y manejan el lenguaje, lo hacen de una manera ordinaria. ¿A qué me quiero referir con esto? A lo que me quiero referir con esto es que la Biblia no utiliza un lenguaje propiamente científico cuando habla acerca de la cosmología o cuando habla acerca del universo. No necesariamente se utiliza un lenguaje científico, sino que se utiliza un lenguaje ordinario. Y por poner un ejemplo, el libro de Josué menciona que el sol se detuvo, que el sol se detuvo y lo que dice el pasaje al parecer eso le dio oportunidad al pueblo de Israel para atacar a una nación en particular. Y lo que podemos notar aquí es que en el lenguaje ordinario Josué describió al sol como deteniéndose. Sin embargo, científicamente pudiéramos decir que el Sol no se detiene, el Sol siempre está girando, la Tierra siempre está girando y el Sol siempre está estático en su posición. O sea que el Sol no está girando alrededor de algo o de la Tierra. El Sol está ahí de una manera estática, por así decirlo. No soy científico yo también, pero la Tierra es la que se encuentra girando alrededor del Sol. Y cuando nosotros los seres humanos nos levantamos por la mañana y decimos qué bonito ha salido el sol o qué bonito se ve el sol que ha salido hoy. Y ese es un lenguaje ordinario, porque científicamente hablando no es que el sol esté saliendo, sino más bien que nosotros, los seres humanos que habitamos la Tierra, nuestra percepción es como si el sol hubiera salido. Sin embargo, la Tierra es la que verdaderamente está girando alrededor del sol y es lo que causa en cierto sentido que veamos la mañana y la noche.
Y ese es el lenguaje ordinario en que los autores bíblicos escriben la Biblia. Y por eso tú ves en muchas partes a los autores bíblicos diciendo que el sol sale, pero también de que desde la eternidad hasta la eternidad Dios es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los autores bíblicos muchas veces solamente hablan de sus percepciones, de lo que pueden ver, de lo que pueden vislumbrar. Sin embargo, ese lenguaje todavía se queda corto en cuanto a lo que Dios verdaderamente es. Es como si un adulto quisiera explicarle álgebra a un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años de edad. No va a entender lo que el álgebra es. Posiblemente va a entender algunos aspectos, pero no es posible que entienda todo lo que implica el álgebra. Y es así como también pasa con Dios. Podemos entender parte de la naturaleza de Dios, pero es imposible abarcar en su totalidad toda la naturaleza de Dios y todo lo que implica. Por eso los autores bíblicos hablan de la eternidad de Dios en un lenguaje humano y simplemente los autores bíblicos dicen Dios siempre ha existido desde la eternidad hasta en la eternidad. Pero es insuficiente todavía para nosotros vislumbrar qué había antes de la formación del mundo, qué habrá después de que este mundo se termine, cuando este mundo deje de existir, cómo va a transcurrir el tiempo, cómo es cuando entremos a la eternidad. Son preguntas que podemos tratar de vislumbrarlas, de entenderlas, pero que nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad lo que implica la eternidad. Otro versículo que se encuentra en Judas, en el Nuevo Testamento, Judas solamente tiene un capítulo, pero en el versículo 25 dice esto, versículo 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí vemos también a otro autor del Nuevo Testamento utilizando un lenguaje muy similar al lenguaje de los autores del Antiguo Testamento. Vemos a Judas diciendo que Dios se le debe dar gloria, se le debe de adorar, se le debe de exaltar antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Otra vez, no quiere decir que nosotros debemos de regresar antes del tiempo y adorarle. Simplemente es un lenguaje ordinario que Judas está utilizando para implicar que a Dios lo debemos de adorar en todo momento, que Él es digno de ser exaltado en todo momento, y aún las personas que vivieron antes de nosotros, aún en cierto sentido las estrellas le deben adoración a Dios, la luna le debe adoración a Dios en un sentido metafórico, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, la eternidad de Dios es algo de lo cual no podemos entender en su totalidad. Qué había antes de la creación del mundo, cómo era el tiempo, si es que había tiempo, pero otra vez la evidencia apunta a que el tiempo, el espacio y la materia vinieron en un momento dado a la existencia, pero cómo era antes del tiempo, transcurría una secuencia de momentos. No lo sabemos y al parecer no era así. No lo sabemos en realidad. Y es ahí que nosotros podemos decir que Dios es un ser que, aunque está mucho más allá de nuestra comprensión, pero se relaciona lo suficiente con su creación para decirnos, no temas, no desmayes, no te aflijas, no tengas miedo, porque yo he existido antes de todo, de todo lo que comprende el mundo, el universo, el espacio. Y yo estoy para ayudarte, yo estoy contigo, yo estoy haciendo que las cosas se lleven a cabo también. Y es más aún
que Dios existía antes, pero va a existir por siempre. Y por eso es que también es un consuelo para nosotros saber que en este mundo de mal y sufrimiento va a haber algún día donde iremos con Él en la eternidad y le disfrutaremos por siempre. Así que la doctrina de la eternidad de Dios, aunque es compleja, pero las implicaciones prácticas es que nos debe generar la adoración a un Dios que se relaciona con nosotros, que aunque no le podemos entender en su totalidad, sí podemos experimentar esa íntima comunión con Él en su palabra, en el día a día, en el diario vivir. Podemos confiar en Él y decir: Señor, mis problemas no son nada con la eternidad comparada contigo. Eh, y es lo que dice Romanos en uno de sus capítulos. Si no estoy mal, el capítulo 8 habla acerca de este leve momento de tribulación. No se compara con la gloria venidera que ha de venir, dicho en una manera parafraseada. Así que el consuelo es ese, de que todo el dolor presente en este momento va a haber algún día que ya no va a existir y estaremos con Dios por la eternidad disfrutándole, estando con Él, disfrutando de su presencia, habitando con Él. Así que espero que esto haya sido de bendición para ustedes en medio de este tiempo que necesitamos oír cada día más acerca de la naturaleza de Dios y cómo se relaciona con nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.